Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Alicia, ¿cuál es tu nombre completo y dime dónde naciste? Bueno, mi nombre completo es Margarita Alicia Alfaro. Ajá, No uso el Margarita porque no me gusta, pero sí, me llamo así. entonces, Generalmente me conocen por Alicia Alfaro. ajá, sí, yo te conozco así. Sí, y nací en Ibicuí, Entre Ríos, que es un pueblo pequeño que pertenece al estado de Entre Ríos o la provincia de Entre Ríos en Argentina. Wow, y ¿qué recuerdos tienes de tu infancia de esta ciudad? Bueno, era un pueblito, Ajá, es un pueblito chiquito, pero tenía su encanto para mí, el hecho de poder salir a jugar en la calle y, y jugar sin peligros de las cosas que hay hoy en día, ¿no? ajá, Cuando vives en un pueblo así donde todos se conocen, no hay los peligros que hay en las grandes ciudades. claro. ¿Cómo se Y llamaban tus padres y a qué se dedicaban? bueno, mi papá, Luis Alberto Alfaro. Eh, Mi papá trabajaba para los ferrocarriles, es Oh, decir, wow. nosotros viajábamos mucho en tren porque era gratis, como 2 veces al año podíamos viajar, así que hacíamos viajes largos. Y mi mamá, Felipa Ruiz Díaz, ama de casa, Ajá. siempre fue mamá que estaba en la casa, así que La ciudad de donde me dijiste que naciste ubícame en Argentina, ¿es hacia el norte, hacia el sur? ¿Por dónde es? bueno, está debajo está bien cerquita de Buenos Aires, o Ok, sea, tú cruzas un puente y ya puedes estar en la provincia de Buenos Aires, no en la capital de Buenos Aires, pero en la provincia. pero en la provincia sí. Está cerca, digamos que más tirándola al Ok, centro, en el centro de centro. Argentina. ¿Tienes hermanos? Tengo 3 hermanos, ¿Mayores, somos menores? 4, yo soy la más chica. Ajá. Sí, tengo un hermano mayor que me lleva como 15 años, Wow. entonces mi hermana que me lleva 6 y mi otro hermano que tenemos una diferencia de 3 años y medio. Alicia, bueno, hoy en día tú eres una mujer fuerte, te dedicas al fisiculturismo. ¿Tú cuando eras niña recuerdas de que ya tenías esa inquietud de jugar físicamente con tus hermanos o cómo lo recuerdas? No, no, de hecho era una niña mi mamá era muy estricta con el tema de no jugar con varones y no jugar a los juegos de varones, o juegos de el soccer y eso, no, no, yo no podía jugar a Ah, eso. sí, no podías. Así que tenía que jugar con niñas o con muñecas y era muy flaca, eso sí, recuerdo que muy flaca, Claro. hasta los 18, 19 años, que fue cuando comencé a entrenar, Ajá. era muy flaca. Wow. Sí me gustaba correr, por ejemplo en la escuela hacía deportes, pero me gustaba siempre la parte de correr o de atletismo, esas cosas. Todavía nada relacionado con el fisiculturismo. No, Ok. nunca. Em, ¿Eras una buena estudiante en la escuela? Sí, de hecho en quinto grado salí mejor alumna. Oh, wow. No fui en todos los años, pero en quinto grado sí. Em, Alicia, ¿cómo recuerdas cuándo empezó tus primeros inquietudes hacia el mundo de los ejercicios de fisiculturismo? Bueno, a los 15 años me mudo de este pueblito donde vivía, que mi mamá decidió llevarnos a una ciudad que se llama Campana, en la provincia de Buenos Aires, que queda cerca de Zárate. Y ahí fue que, bueno, mi vida cambió porque ya en esa ciudad comencé a ver otras cosas, los gimnasios y eso que estaban empezando a tener furor en la gente que empezaba a entrenar, ¿Tú te ¿no? acuerdas la primera vez que entraste a un gimnasio? Sí, ¿Te acuerdas cuáles fueron tus primeras sensaciones cuando entraste? ¿Cómo eh, llegaste ahí para empezar? ¿Por qué llegaste a un gimnasio? bueno, porque el novio que tenía en ese momento decidió poner un gimnasio. Ajá, Entonces compró un gimnasio que se vendía bastante barato con hierros básicos así de la vieja escuela, ajá, digamos. sí. Y, y entonces yo dije, yo voy a dar clases porque yo sé dar clases, pero de ver en la televisión que daban clases a mujeres y yo dije que iba a dar clases. Y ¿Clases de qué? empecé. ¿De ejercicios? De... Sí, de aerobics Ajá, y ese ajá. tipo de cosas. Y empecé a dar sin haber estudiado. Simplemente lo que veías Sí, en la televisión. pero entonces me atrajo la parte de los fierros, de los aparatos, porque yo dije, bueno,
yo soy tan flaca, maybe si empiezo a levantar un poco, Ajá. voy a cambiar el cuerpo. Y de hecho empecé por eso y me quedé ahí. ¿Te acuerdas quiénes fueron las primeras personas que te instruyeron en los primeros ejercicios? Ese tipo de cosas. Bueno, en este caso mi exnovio, Ajá. que ¿Él sí se dedicaba un poco más a los ejercicios? es abogado ahora, mira. Sí, Norberto Antonio Moreira, que es amigo, Claro. vive en Argentina, ¿no? Él fue el que me enseñó los primeros ejercicios y recuerdo que el primer ejercicio el cual me impresionó y me enamoré de ese ejercicio es el press de banco, el plano. Ajá, ajá. La primera vez pude ponerle 10 kilos a cada lado ¿Verdad? y bajarlo con ayuda, y creo que hice 3 repeticiones. Pero después seguí haciendo ese ejercicio mucho, mucho, mucho. De hecho, el pecho es una de mis mejores partes a la hora de competir. Ajá. Y se lo debo a ese ejercicio. Claro, claro. Es una sensación para las personas que no hacen ejercicios cuando tú sientes que tu cuerpo puedes tener fuerza y cagar peso. Es una sensación que no se puede explicar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tú y sí. yo nos hemos conocido en el gimnasio, yo también Sí. hago ejercicios. Es algo que si no lo sientes no sabes cómo decirlo, ¿no? Ah. Como que un poder, no sé qué decirte, que sientes en tu cuerpo. Sí. Aparte para mí el tiempo que voy al gimnasio, que no es mucho, hay gente que piensa que voy 3, 4 horas y voy 1 hora al día, 1 hora y media a veces. Ajá. Es un tiempo para mí, es un tiempo en el que me enfoco, me pongo música, entonces me enfoco y trato de disfrutar ese tiempo y de sentirme fuerte o de tratar de mejorar cada día, de levantar más peso o hacer más repeticiones. La idea es mejorar. Ajá. Ok, entonces empezaste en el gimnasio, te gustaron hacer ejercicios, te Ujú. gustó la sensación de tu cuerpo de sentirse fuerte. ¿Notaste que se empezó a volver como una obsesión, algo que hacías muy seguido, o todavía en ese momento era algo como que hacías de vez en cuando? Bueno, empecé por hacerlo 3 veces a la semana, entonces después la relación con mi exnovio terminó y entonces decidí irme a otro gimnasio a entrenar. Ajá. Y en ese momento me enfoqué más seria, dije no, tengo que hacerlo más seguido, me fui a hacerlo 5 veces a la semana. Ajá. Y ¿En ese momento de tu vida tenías otros planes para tu vida? ¿Estudiabas otras cosas? ¿O ya sabías más o menos? Bueno, había empezado a estudiar el profesorado de gimnasia Ah, ok. en un instituto privado de educación física que se llama IPEF, que está en Buenos Aires. Así que viajaba desde Campana, la ciudad donde vivía, a Buenos Aires 1 vez a la semana. Entonces lo hacía por el sábado y era un intensivo, ¿no? Que lo hice durante 2 años. Cuando terminé ese curso, fui profesora. Claro. O sea, ya tenías claro desde antes de que llegaras al gimnasio que querías dedicarte a hacer ejercicios. ¿No? Sí. ¿Te gustaban los sí, ejercicios? No sí. necesariamente el fisicoculturismo, pero los ejercicios en general. Sí. Ajá. ¿Y cuándo esa inquietud hacia los ejercicios, lo recuerdas? O sea, ¿cómo nació? ¿Cuándo recuerdas? Porque hay gente que, no sé, quiere ser bombero, abogado, quiere ser... No, yo quería ser modelo. Ok, ¿sí? De hecho, a los 18 años hice un curso de modelo con una modelo famosa de Argentina, Raquel Satraño. Ok. Pero bueno, me di cuenta que mi altura no me daba porque apenas llego al 1,60 m. Pero en ese momento las modelos eran súper altas y tenías que ser alta para ser modelo. Ajá. Por ahí hoy en día hay muchas modelos que trabajan como haciendo fotos o Claro, diferentes hoy en día hay cosas. más variedad, claro. De hecho, mi hija está trabajando de modelo, recién sí, comienza y no es tan alta, pero sí, hoy en día cuenta más la actitud y otras cosas que antes no era tan así. Ajá. Así que, como no me fue bien, no pude dedicarme a ser modelo, digamos que me volqué más al tema de Los ejercicios. Sí. Pero tú siempre tuviste una inquietud con lo físico, ¿verdad? Con el cuerpo, con la imagen, con los ejercicios. O sea, Sí, mi mamá con el decía deporte. que con todo lo artístico, porque Ajá. el fisicoculturismo es un arte, Ajá, sí. ¿no? El arte de cultivar o de crear tu propio cuerpo. Correcto. Y buscar la perfección del cuerpo, pero no a un nivel del ego, ¿no? Claro. De querer ser perfecta de cuerpo, sino por uno mismo uno lo hace, ¿no? Trabajar
cada parte de tu cuerpo y lograr lo más perfecto que se pueda. De eso se trata el fisicoculturismo, porque a la hora de competir cuentan mucho la simetría, el volumen, la definición, pero la simetría es algo muy importante. Por eso es que no puedes hacer o enfocarte en un grupo muscular nada más, sino que tienes que trabajar todo el cuerpo. Claro. Ok, entonces me contaste de que cuando eras joven terminaste esta relación, fuiste a un gimnasio nuevo y dijiste, bueno, quiero hacer esto más seriamente. Ajá. ¿En ese momento ya decidiste que querías competir? No. De hecho ya estaba bastante formada porque a esa edad, 19, 20 años, el cuerpo como que responde bastante a los ejercicios mucho más que a otra edad, ¿no? Entonces cuando uno todavía está en la adolescencia y en esa edad, las hormonas, sobre todo la hormona del crecimiento, está en su máximo esplendor, así que ahí es donde uno más puede desarrollar músculo y no tener grasa. Me acuerdo que el instructor del gimnasio en ese momento me dice, mira, hay una competencia dentro de un mes, ¿por qué no la haces? Que te ves bien. Y de hecho yo era la única mujer en el gimnasio que tenía un poco de músculo, ¿no? Y bueno, me animaron bastante para ir y fui. Era en la misma ciudad donde yo competí, donde yo vivía. Así que me decidí y fui. Era la única que competí esa vez. Déjame una pregunta, cuando empezaste a hacer ejercicios y como acabas de decir, te empezaron a salir músculos y tenías un cuerpo más musculoso que las demás mujeres. Sí. ¿Tú sentías que, tú sabes que hay muchas mujeres que tienen miedo a tener músculos? Sí. ¿Tú sentías en esa época como que no, a mí me gusta tener músculos? ¿Sentías orgullo de ser una mujer que empezaban a hacer músculos? ¿Cómo lo sentías en esa época? Sí, me gustó. De hecho no eran los músculos enormes porque, bueno, todos sabemos que eso lleva su tiempo. Por supuesto. Y sobre todo yo les digo a las mujeres que entreno que es un trabajo que lleva años y años y no es fácil sacar músculo. Claro. Pero a esa edad en la que yo lo hice fue bastante fácil y lo logré. Entonces, ¿tu cuerpo tenía una predisposición a sí, se ve que sí. Okay. Y porque fue todo natural que lo logré. De hecho, no, en ese momento no se sabía lo que había que comer, o por lo menos yo no lo sabía porque no tenía acceso a las revistas ni nada de lo que había que hacer. Entonces, no sé, comía yogur, comía cereales, no sabía qué comer, pero bueno, trataba de comer lo más sano posible. Y así fue como me preparé para esa competencia y bueno, me presenté y no había nadie, estuve yo sola, gané, por supuesto. ¿No había otras mujeres que competían? No había otra esa vez. Ah, sí, wow. Pero entonces fui a otra competencia en una ciudad que quedaba cerca y había 5. Okay. Y esa vez gané. Claro. Y después hice otras competencias más que eran mucho más que amateurs, digamos, porque ni siquiera estaban adheridas a una federación. Las hacía el dueño de un gimnasio y nada más. No pertenecían a una federación como hoy en día, ¿no? Claro. Entonces era cualquiera. ¿Por qué crees que habían tan pocos competidores? ¿Porque el deporte de fisicoculturismo femenino no era tan promovido en esa época? No, supongo que no. Era por eso y ¿Alrededor de qué años es esto? Más o menos, ¿me podrías decir? Sí, más o menos en los 90. Okay. A principios de los 90. Okay. Porque después, bueno, ya cuando me enfoqué más seriamente a la competencia, fue cuando me entrenó mi gran maestro, que fue Clodoveo Cataldi, y mi primer campeonato argentino lo gané en 1992. Okay. O sea que cuando empecé a competir en el año 90 por ahí. Más o menos. Ok, entonces empezaste esas competencias que ganaste porque no había nadie más, sí. Y otras que habían pocos. Entonces me imagino que poco a poco empezaste a tomar esto más seriamente. Oye, eso es algo que puedo hacer, que me gusta hacer, ¿correcto? Sí, digamos que me di cuenta de que tenía que prepararme mejor cuando fui a una competencia más importante, que era el campeonato bonaerense, donde iban todos los competidores de la provincia de Buenos Aires. Cuando fui a ese campeonato yo venía de ganar unas competencias, había competido en 3 nada más. Dije, esto es fácil, cuando voy ahí me encuentro con
tipas enormes, gigantes, y yo era así, yo me veía así al lado de todas esas. Entonces dije, ¿pero de dónde salieron? Yo no sabía que esto existía. Y de hecho me puse a hablar con alguna de ellas y como que no me trataban bien, porque era como la rivalidad que existía Claro. entre ellas, que yo no sabía de ese tipo de rivalidad porque no. Claro, nunca había participado en eso. Así que nada, bueno, competí, de hecho quedé última y vi que el jurado ni me miró, entonces dije, bueno, si realmente me gusta esto, tengo que hacerlo de otra manera, tengo que buscar a alguien que sepa y que me enseñe. Claro. Así que me contacté por una revista con Clodoveo Cataldi, yo veía ahí que era el preparador de campeones de un gimnasio muy conocido en Argentina, que fue el Athletic 2000. Y entonces llamé, bueno, pedí una cita con él y me empezó a preparar y me dijo, te puedo garantizar que si empezás a prepararte ahora mismo conmigo, era en abril de 1992, en diciembre vas a ser campeón argentina. Wow. Y lo hice. ¿Qué crees que había en ti en ese momento que te pudo prometer algo así? Bueno, él dijo que para él preparar mujeres era algo fácil porque las mujeres como que le hacíamos caso. A veces los hombres, cuando un preparador te da una dieta o te da una preparación que tienes que seguir, muchas veces o le hacen caso a otro que le dice otra cosa, y él decía que las mujeres éramos más obedientes para seguir un plan. Ajá. Y bueno, ¿Cómo se llamaba tu mentor, esta persona? Clodoveo Cataldi. Cuando empezaste a entrenar con Clodoveo, ¿qué cambio drástico viste en tu alimentación o en tu forma de hacer ejercicios? Bueno, me cambió la rutina totalmente porque me hizo hacer una rutina específica para volumen, para sacar más masa muscular. Así que tenía que entrenar un músculo por día y entrenarlo bastante pesado. Aprendí mucho porque esa rutina es como la base hoy en día para todas las preparaciones que hago, ¿no? Siempre me guío por esa primer rutina hasta ahora te quedan los fundamentos. Sí, de hecho cuando tengo que entrenar a alguien siempre le digo, bueno, si quieres tener piernas tienes que hacer squat. No puedes tener piernas si no haces squat. O sea, es algo básico. ¿Clodoveo todavía vive en Argentina? Sí, gracias a Dios todavía está vivo y espero que siga viviendo por unos cuantos años ¿Todavía más. entrena? Todavía entrena en su casa porque el gimnasio lo cerró, lo vendió. Okay. Pero todavía entrena y sigue entrenando gente y preparando gente. Así bueno. Que sí. ¿Cómo cambió tu alimentación cuando empezaste a ser preparada por Clodoveo? Bueno, en primer lugar, comer más proteínas, que yo no sabía cuánto tenía que comer ni qué era lo que tenía que comer. Entonces, la dieta en un principio fue una dieta específica para ganar masa muscular, basada en carbohidratos y proteínas, pero bien limpios, ¿no? O claras de huevo, avena. ¿Podrías explicarnos así brevemente por qué las proteínas y los carbohidratos son específicos para ganar volumen? Bueno, digamos que la proteína es el ladrillo que construye el músculo, ¿no? Si uno no come proteína no puede tener músculo. Pero a la vez los carbohidratos nos ayudan a entrenar, a tener energía, y los carbohidratos son los que absorben el agua que va dentro del músculo. Así que si tú no comes carbohidratos, son esenciales también para el cuerpo. Sobre todo antes de entrenar es importante consumir carbohidratos. ¿Qué clase de carbohidratos naturales son buenos y qué clase de carbohidratos son malos que ves hoy en día? Bueno, los buenos son los que son puros, digamos, los que no están procesados. Por ejemplo, el arroz integral, las papas, las batatas, todo lo que sea de granos integrales. El pan integral entraría, pero tiene que ser bien puro integral. La avena. No hay tantos carbohidratos que podamos consumir, porque si vamos a entrar en los procesados, que son
las galletitas, todo lo que se consume en el bakery, todas esas cosas son carbohidratos, pero no son buenos. No son buenos. No. Ok, bueno, regresando entonces cuando empezaste a ser entrenador, porque lo veo. Me dijiste que empezaste a entrenar en marzo, abril. Ajá. Y para diciembre ya ganaste En diciembre fue que se hizo el campeonato argentino y sí, lo gané. Y eso fue algo que no fue fácil, porque había ya unas atletas que eran reconocidas compitiendo y que habían ganado ya. Y bueno, yo competí por primera vez en ese campeonato y lo gané. Pero era la categoría liviana. La categoría más pequeña de las mujeres, que era hasta 52 kilos. Ok. O sea, se categoriza por peso las competencias de fisiculturismo. Ah, sí, a nivel amateur sí. Ah, a nivel amateur. Sí, a nivel profesional no. Es todo un solo peso. ¿El deporte de fisiculturismo crees que se promovía en ese momento, se promueve hoy en día lo suficiente en Argentina? No, te diría que lamentablemente el fisiculturismo ha bajado mucho en Argentina y en el mundo también, porque han tratado de promover otras categorías como el physique, el women physique, que digamos que es lo mismo que el culturismo, pero con un poco menos de músculo o menos definición o menos... es algo parecido. ¿Por qué crees que se ha dado este cambio? Bueno, mucho no lo entiendo, pero muchos promotores dicen que el fisicoculturismo femenino no da dinero, que en realidad la gente va a ver bikinis y lo que es un poco más atractivo. ¿Es una visión un poco machista? Puede ser, pero yo creo de todos modos que seguimos teniendo los fans que tenemos, porque yo lo veo todos los días en las redes sociales. Tengo muchos fans que me siguen y que están esperando que compita y que me preguntan. Y hay muchos fanáticos todavía. Sí. Bueno, entonces una vez que ganaste el campeonato nacional de Argentina. Argentino, sí. ¿Qué hiciste? ¿Seguiste compitiendo en más competencias? Claro, porque una vez que tú logras algo que en ese momento era muy importante para mí, quieres más, quieres lograr más. Dice, bueno, ¿ahora qué me queda? Entonces mi maestro me dice, bueno, ahora tienes que tratar de ganar la preselección para ir al Iberoamericano, que en ese momento era un show muy prestigioso a nivel Sudamérica, Centroamérica y bueno, todos los países de habla hispana, bueno, incluido Brasil y España también. Entonces, en ese momento ganar el Iberoamericano era como ganar un mundial casi, porque eran muchos países que estaban ahí y te daban la tarjeta profesional. Así que intenté ir en el año 93, me preparé y no pude ganar la preselección, es decir, ganó otra atleta y entonces no fui ese año. Me contas de que este campeonato es de todos los países de Latinoamérica, ¿correcto? Sí, hoy en día se hace el sudamericano, pero el sudamericano ya no es tan importante como el ibero, porque el ibero incluía España. Okay. Venían atletas de España que tenían un nivel más alto que muy bueno, Latinoamérica. Claro. Y entonces hoy en día se hace el sudamericano, que es con todos los países de Sudamérica, pero el ibero incluía también Centroamérica. Okay. Bueno, te pregunto porque me acabas de contar de que ganaste el Campeonato Nacional de Argentina, que Argentina es uno de los países más grandes de Latinoamérica. Y sin embargo no pasaste la precalificación del Iberoamericano, o sea, es bueno porque en ese momento había una atleta que venía muchos años compitiendo, muchos más antes que yo, y tratando de ganar ese show. Entonces ella gana la preselección que se hacía en mi país y la atleta que ganaba iba al Ibero, o sea, te pagaban el pasaje para ir al Ibero. Okay. Entonces, ¿solamente hubo una pasada? Claro, solamente una. Ya te entendí. Entonces, ese año no lo pude ganar, pero fui al campeonato argentino y quedé tercera. Ajá. Pero ya era una categoría más alta, no era la misma que había competido el año anterior, claro. Entonces ya era más difícil. Y en el año 94 volví a ir a la preselección para ir al Ibero, tampoco la gano. Volví a ir al argentino, quedé más o menos cuarta.
porque era también bastante difícil ese año. Entonces, en el año 95 es que voy otra vez, por tercera vez, a la preselección para ir al Ibero, y esta vez sí lo gano. Oh, wow. Entonces viajo al Ibero y lo gano también. Oh, wow. Gano mi categoría. Eso yo no lo esperaba, sinceramente. Muchas personas me dicen que cómo hice para lograr ser profesional. No sé, fue algo que Se dio dando. se dio. Yo nunca lo busqué. Yo nunca dije, sí, yo quiero ser profesional. Simplemente se dio y doy gracias a Dios por lo que me pasó, ¿no? Porque fue una bendición. ¿En qué país fue el iberoamericano que ganaste? En Bolivia, Wow. Cochabamba. Okay. Y lo bueno de esa experiencia es que uno puede conocer más a los atletas de su propio país teniendo esa experiencia, porque en ese momento uno está con la bandera de su país y no importa nada más. Cuando uno compite en Argentina es, este es de un gimnasio, este es de otro, este representa a este. En cambio ahí es solo representando a tu país y la amistad y el compañerismo que se logra en esos eventos es muy bueno, ¿no? Qué bonito. Sí. ¿En las competencias iberoamericanas va un representante de cada país o van...? A veces pueden mandar a 2, si son 2 muy buenos pueden mandar a 2, pero en ese momento en las mujeres iba solo una. Así que... ¿Cuál es el proceso que tienes que seguir antes de la competencia en el estrado, en qué posas y eso? ¿Tienes que deshidratarte? ¿Qué es lo que tienes que hacer el día antes o horas antes de la competencia? Bueno, es un proceso primero que lleva más o menos 3-4 meses. ¿Cómo es? ¿No? Un mínimo de 4 meses, algunos lo hacen en 3, pero yo diría que 4. Tienes que comenzar a hacer la dieta progresivamente, ir bajando las calorías y ya cuando llega el último mes ir también apretando más la dieta, a ver si tienes que bajar los carbohidratos o subir las proteínas. ¿La dieta es dirigida a qué? ¿Cuál es el resultado que quieres obtener? Bueno, lograr la máxima definición posible. Okay. Que se vean los músculos lo más prominentes. Exacto. No es solo la dieta, o sea, la dieta es una parte fundamental a la hora de competir, pero también tienes que ayudarte haciendo cardio y el entrenamiento, ¿no? Que es importante, pero lo más importante a la hora de competir es la nutrición. Y también cuando no competimos también es importante porque la nutrición es todo, ¿no? Hay un dicho que dice somos lo que comemos. Así que claro, es muy importante la nutrición. ¿En qué momento se da el gran cambio? ¿En esos años se da el gran cambio que te vienes a los Estados Unidos o más adelante? Bueno, no. Cuando gano el Iberoamericano, que fue en el 95, gané mi categoría y gané el overall, por eso es que me hice pro, porque al ganar el overall, la persona que ganaba el overall te daban la opción de hacerte profesional. Si no querías, te podías quedar en amateur también. Entonces yo dije, bueno, pero quiero prepararme bien, si voy a poder competir en los Estados Unidos, voy a prepararme bien, no quiero ir ahí y no mejorar. Así que me tomé un año para prepararme, que fue el año 96, y en el 97 fue que vine a competir aquí. En ese momento, viajé sola, la primera vez que viajo sola a competir a este país, que fue, la verdad que me quedé muy asombrada. Fue en Charlotte, en North Carolina. Y me quedé, la verdad que fue un trato muy bueno, una experiencia muy buena, porque fue un show que ya no se hace ahora, que es el Shantana. Y la promotora se llama Shantana. Fue una experiencia muy bonita. De hecho, al año siguiente volví en el 98. Pero muy difícil la competencia, porque venían de todo el mundo. Había 30 y pico de competidoras y una mejor que otra. Y para mí, que recién empezaba como profesional, era muy, muy difícil. ¿Cuál es la diferencia cuando te haces una fisicoculturista profesional a no ser profesional? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, la diferencia es que cuando compites con las profesionales tú no tienes diferencia de peso, primero. Puedes encontrarte una tipa que te lleva 10, 20 libras de músculo y no importa porque los profesionales compiten todos juntos. Entonces, en eso tú puedes tener una desventaja. O sea, es una diferencia en el nivel de competición a la que vas a acceder. Sí. Ok. Sí. Y teniendo en cuenta que hay profesionales que vienen compitiendo en esos shows por años y años, para una que recién empieza, es difícil. Es difícil. ¿Ya había nacido tu hija en esta época? No. Ok, entonces llegas a Charlotte, a tu primera competencia de profesional en Estados Unidos. Ajá. ¿En qué momento se da el punto en el que a todas las personas que vivimos en Estados Unidos el gran salto de nuestra vida, que vivimos a venir aquí completamente? ¿Cuándo se da eso en tu vida? Bueno, eso vino mucho después. Sí, mucho no, todavía después. No. Sígueme contando entonces, vamos cronológicamente. Entonces, si bien siempre soñé, siempre tuve la idea, mi hermana fue la que me dijo, cuando murieron mis padres, que fue en el año 97, bueno, fue una etapa difícil porque yo me estaba preparando para competir por primera vez aquí, en este país, y mueren mi papá y mi mamá con una diferencia de un mes entre los dos. Oh, sí. Entonces fue... ¿Murido por causas diferentes? Sí. Oh, sí. Inesperado, porque mi mamá tenía cáncer y sabíamos que se iba a morir, era un cáncer ya terminal. Pero lo de mi papá fue inesperado, porque él estaba bien. Así que... ¿Tu papá se murió después que tu madre? Antes. ¿Antes? Wow. Casi un mes antes. Él sufría depresión alta y se ve que estaba un poco afectado por lo de mi mamá. Por y supuesto. bueno, fue un ataque así de depresión. Estuvo internado un par de días y murió. Así que fue una etapa difícil y en ese momento me acuerdo que mi hermana me dijo, bueno, ya que te vas para allá, ¿por qué no ves como a ver si te podés quedar? Mi hermana me dio apoyo para ver si me quería quedar aquí. Pero yo en ese momento no conocía gente, no me dio miedo. Terminé de competir y me volví. Entonces al año siguiente volví, en el 98, y también no tuve la posibilidad de quedarme, o no me animé tampoco, ¿no? Entonces, ya eras una fisiculturista poco reconocida en Argentina con todos estos campeonatos que habías ganado. Sí. ¿Cómo te ganabas la vida? ¿A través de las competencias o...? No. Siempre trabajando. ¿Sí? Ok. Trabajando en el gimnasio, de varios gimnasios trabajé. Hubo un momento en el que trabajé en 5 gimnasios, diferentes días de la semana, dando clases. No, me dedicaba más a dar clases. ¿Ah, sí? Clases de grupo y eso, porque se pagaban más en ese momento. Entonces tenía que estar todo el tiempo de un gimnasio al otro y casi no tenía tiempo para entrenar, así que en el año 99 decidí dejar de competir y dedicarme a dar clases y a tratar de... Porque tenías que ganar la vida. Sí, porque también dije, bueno, todo lo que he invertido en estos viajes y el hotel y pensaba, si hubiera ahorrado todo ese dinero, ¿qué me hubiera comprado? Es una profesión sacrificada. Claro, y sí. Bueno, uno lo hace porque quiere y lo hace por amor, pero no es que hay mucha gente que cree que yo tengo dinero por ser una fisicoculturista famosa. Pero no, la verdad es que siempre uno tiene que trabajar, no queda otra. Claro. Ok, entonces sígueme contando, ibas y venías a las competencias en los Estados Unidos, sí, pero todavía no te animabas a quedar. Exacto, entonces en el 99 decido irme de las competencias, dije me retiro. Seguí trabajando en el gimnasio. ¿Cómo eran las clases grupales? Perdóname, se me quedó esa pregunta. Sí, clases de aerobox, que estaban muy de moda, body pump, body combat. O sea, no era fisiculturismo en sí, porque el fisiculturismo personal es un mundo, pues, ¿no? Claro. No, clases de diferentes cosas, porque como yo era profesora, me iba especializando en diferentes técnicas nuevas que salían.
De hecho, también di pilates mucho tiempo. Oh, wow. Y fueron clases muy buenas, tenía mucha gente. Así que tengo muchas especializaciones, claro. y sé dar muchas cosas. Claro. Ok, entonces en el año 99 decidiste dejar las competencias. Sí. Entonces seguí tomando cursos, trabajando, tomar cursos. En el año 2000 es que quedo embarazada de mi hija. Ajá. Entonces, ¿cómo se llama tu hija? Abril. Abril. Ajá. Y entonces nace en el 2001. Okay. Yo ya estaba retirada de las competencias, pero seguía siendo juez en Argentina, que me encanta también porque es una manera de uno mantenerse en el ambiente y de ver al atleta desde otro punto de vista, ¿no? Calificando y también pensando que alguna vez yo estuve ahí en ese lugar, ¿no? Eso lo hice por 15 años en Argentina, fui juez. Nada, bueno, ya cuando nace mi hija tengo menos tiempo para entrenar, pero sigo entrenando. Siempre seguí. Y en el 2005 decido volver a competir, pero esto lo hice en Argentina en figura, en la categoría figura. ¿Cuál es la diferencia? Si lo ves hoy en día, las figuras tienen un poco más de músculo, pero en ese momento casi no tenían músculo. No tienes que hacer las poses del fisicoculturismo, solamente te tienes que parar y diferentes frente, perfil y eso, y eso es todo. Okay. Pero yo dije, bueno, como no estoy entrenando como antes, voy a competir en algo que sea que no requiera tanto músculo, porque no voy a poder, porque necesito más tiempo. Y mi hija era chiquita, y lo hice más que nada porque mi hija quería verme competir. Entonces, como ella tenía como 4 años, dije, bueno, lo voy a hacer para que ella me vea. Y lo hice y nunca más, lo hice una vez. Y después nace mi hijo. Okay. Pero mi hija ya tenía 7 años. ¿Cómo se llama tu hijo? Leonardo. Nace mi hijo y ya cuando nace mi hijo se termina la relación que tenía en ese momento. Entonces decido, siempre cuando hay una separación entre dos personas, hay una persona que sufre más que la otra. Y en este caso fui yo, porque la otra persona tenía otra pareja, entonces yo estaba sola y yo decía, ¿qué voy a hacer con 2 niños? ¿Quién va a querer estar conmigo con 2 niños? ¿No? Eso es lo que piensan muchas mujeres y no es así, porque hay que saber valorarse y pensar que todas las mujeres tienen valor y sobre todo cuando tienen niños también, porque los niños son un regalo de Dios. Así que nada, lo que hice fue meterme en Facebook y meterme en redes sociales para ver si empezaba a conocer gente que yo conocía de años, y empecé a buscar amigos y empezaron a seguirme gente que me conocía de años, y me empezaron a decir, hey, ¿por qué no vuelves a competir? Y que te seguí, y que me entregaste un premio y que te conocí acá. Entonces, diferente gente que me fueron como apoyando para que yo volviera a competir. Y eso fue lo que me sacó a mí en ese momento de la depresión que yo tenía, porque tenía un bebé chiquito, estaba sola. ¿Se sentía sola en el mundo? Sí. ¿Tu padre se había muerto? Así que nada, dije, bueno, empecé a entrenar ya con miras a competir. Mi hijo todavía tomaba el pecho, porque yo le di hasta los 2 años, así que no podía tomar ni siquiera un aminoácido, porque al estar amamantando al bebé no podía. Así que hasta los 2 años, cuando el niño cumple los 2 años, fue que empiezo a tomar un poco más proteínas, aminoácidos, cosas para estar cada vez mejor, quemadores de grasa y eso. Y me empezó a poner mejor, cada vez mejor, hasta que en el 2010, así chateando con una amiga mía que es Gabriela de Marco, que vive aquí en Miami, creo que la conoces de YouFit,
Ok, sí. Lolita. Esa es Malvis. Ese es Malvis, ok. Gabriela es una rubia que es argentina. Ya sé quién La- es, que a la veces cono- está en tu página de Instagram. La conoces, Sí, la sí, la he conoces. visto, claro. No la he preguntado, pero ahora te voy a hablar. Ok. Ella entrena en Miami Iron Gym ahora. Ajá. Bueno, Gabriela me dice que de hecho ahora está un poco enojada conmigo, pero bueno, ya hablaremos del tema. Claro. Me dice que conocía a alguien, en ese momento Joe Mesa, Mira para que allá. me dice, mira, lo conozco, me dijo que le gustaste o algo así. Ok. No, yo, Pero él te había visto solamente por fotos, ¿no? sí. Sí, ok. Entonces recibo un mensaje de él que me dice, hola, soy amigo de Gabriela, no sé qué, te puedo pedir amistad, algo así. Entonces lo acepto y cuando veo la página de él veo que dice que tiene una relación. Entonces Gabriela me había dicho, mirá, tiene novia. Entonces yo dije, bueno, tiene novia, no. Pero ya cuando vi la foto como que me interesó, pero al saber que tenía novia no me interesó más. Claro. Así que nada, después pone, Está presente, John, para que lo sepas. después, porque él tiene un buen verso, te digo, con las mujeres. ¿eh? Ah, sí. Oh, Oh, mira. Okay. come on. Entonces, cuando yo cuento que me conquistó escribiéndome, la gente dice, se no cree, puedo lo creer. cree. Ajá. ¿Te puedes enamorar de lo que te escribe una persona? Ajá. Sí, esa fui yo. Pero hasta ese momento no se habían conocido en persona. No. Ah, mira. Bueno, en 2010 fue que yo como ya tenía la idea de competir y quería venir a competir en algún punto, no sabía cómo, porque con 2 niños no iba a poder, pero yo tenía la idea, era un sueño, digamos. Entonces nada, empezamos a hablar, él puso una canción de Pink Floyd que a mí me encanta. ¿Qué canción es? Lo digo en español porque en inglés no me sale bien. Confortablemente adormecido. Okay. ¿Cómo se dice? Comfortably numb. Ya, Comfortably numb. ya, esa. Ok. Cuando él pone... No pusiste esa canción. ¿Qué canción fue? Terminal Frost. Oh, ok. Bueno, entonces cuando yo le pongo like, él me dice, me escribe inmediatamente, me dice, Alicia, ¿te gusta Pink Floyd? Entonces le digo, sí, pero la canción que me gusta es esta, Confortablemente adormecido. Entonces le dije, esta es mi favorita. Algún día le dije, puedes ponerla. Entonces me dijo, ok. Entonces, eso fue los primeros diálogos que tuvimos. Ajá. Después, un día, Gabriela me dice, mira, me parece que Joe ya no está más con la novia, porque está viviendo acá en Miami, está con la mamá. Entonces, dije, mira qué interesante. Ahí fue que él me empieza a escribir un poco más, y entonces cada vez un poco más romántico, como más Ajá. conquistador. Le da vergüenza, pero es verdad. Y todo esto se da antes de conocerse en persona. Exacto. Wow, ok. Un día quedamos en hablar por teléfono. Yo lo tenía que llamar de allá porque hablar por celular era carísimo. Ajá. Y él tiene teléfono en la casa, teléfono de línea de la casa. Claro. Entonces dije, bueno, te llamo. Así que yo lo llamaba desde una cabina pública y él, bueno, quedábamos en 1 hora y hablamos. Dijo, voy a tener que pensar en mi español porque el español de él no estaba tan bueno en ese momento. Ajá. Ahora es que lo ha mejorado. Claro, porque él vivía aquí en los Estados Unidos, es de padres latinos seguramente. Sí. Pero al no estar hablando todo el tiempo Por en supuesto, español no se está pierde acostumbrado. un poco. Claro. Entonces hablamos por primera vez Y aún así que no había nacido en un país latino, tenía buen verso escribiendo en español para conquistarte. sí, Wow, eso es admirable. no sé si lo escribía tan bien, ahora lo escribe mejor. Pero sí. ¿Y cuánto tiempo duró este enamoramiento virtual? Un año. Wow, 1 año. Un año. Ok. Y de hecho él muchas cosas que
cuando quedamos así en que yo iba a venir, él mucho no creía en eso. Y entonces yo me preparé para una competencia y no pude viajar porque no me dieron la visa. Cuando voy a la embajada a decir que voy a competir y llevo la invitación de la competencia que iba a participar, y entonces al tener 2 niños y no tener demasiadas cosas como para volver al país, no me dieron la visa. Me dijeron, señora, si usted tiene 2 niños. Claro. Entonces volví a pedir la visa al mes siguiente, pero yo sola, sin los niños, y me la dieron. Eso era lo que ellos querían, que no trajera a los niños. De que no te ibas a regresar. Claro. Así que nada, bueno, saqué la visa, me la dieron y ahí fue que pude viajar. Los niños se quedaron, pero bueno, fue algo muy triste para mí. Si bien estuve feliz porque nos pudimos conocer y nos casamos al poco tiempo, también fue una etapa triste porque los niños no estaban conmigo. ¿Con quiénes se quedaron tus hijos en Argentina? Se quedaron con el papá. Fue difícil porque pasaron mal en algún momento, ¿sabes? ¿Te Cuando pasa no algo están que es algo un poco común en personas como tú, como yo, como personas que hemos emigrado a otros países, que a veces dejamos a sus seres queridos que después poco a poco tenemos que hacer cosas para traerlos con nosotros, ¿no? Claro. Yo no tenía hijos cuando me vine, pero mis padres tuvieron que traer a mis hermanos. Claro. Entonces pasa eso. ¿Cuánto tiempo se demoró en este proceso que tú pudiste traerte a tus hijos? Bueno, de hecho, él los pidió, mi esposo, y siendo ciudadano americano, nacido aquí en este país, le llevó más o menos 1 año y medio. Es decir, a partir de que a mí me dieron la residencia, que fue unos meses después, como 6 meses después del casamiento o más. ¿Cuánto tiempo después de casarnos fue la residencia? Pedimos la residencia como 6 meses de casarnos, entonces te la dieron como 4 meses después. Bueno, más o menos, Claro, casi 1 año tardó. Casi un año. O sea, fue como 2 años y medio, 3 años que te demoraste en traer a tus hijos. Cuando tuve la residencia viajé a ver a los niños. Claro. Entonces ahí fue que me di cuenta que no estaban bien, que necesitaban estar conmigo, pero a la vez yo estaba casada y entonces era una situación difícil. Sí, claro. Y entonces decidimos mi esposo y yo, que iba a ir con los niños a Argentina, porque en ese momento los niños estaban en Paraguay con el papá, no estaban en Argentina. Por eso también yo estaba preocupada, porque al no estar en el país de ellos no era lo mismo. Era un cambio para ellos también, claro. Sí. Entonces decidimos, yo me quedé con ellos en Argentina por 1 año y medio, hasta que aprobaron todo el proceso. Claro, de hecho, tuvimos que ir a una cita en la embajada, los niños tuvieron que hacer las huellas, les preguntaron a ellos si lo conocían a Joe, que él viajó varias veces a Argentina para vernos y para conocerlos, así que cuando aprobaron todo, pudimos viajar. Casualmente hoy, 2 de mayo, se cumplen 3 años que los niños pudieron llegar a este país. Oh, wow. Qué bonito. Hoy me di cuenta por Facebook, porque te pone las fotos de hace 3 años y está la foto de cuando llegamos al aeropuerto. Wow. Así que hoy es un día especial para mí. Claro que sí. Muy especial. ¿A tus hijos les gustó los Estados Unidos? ¿Que apenas llegaron? ¿Fue difícil para ellos el cambio? Bueno, para la niña más que nada, porque ella tenía sus amiguitas en Argentina. Es una etapa difícil de la adolescencia. Amigas de, 13. Claro. Pero también se adaptó porque, digamos que el inglés ya lo habla perfecto. Ajá. No tiene amigas aquí porque es una niña un poco especial, ¿no? Un poco cerrada, y conserva a sus amigas de Argentina, se habla por WhatsApp. Ajá. Pero yo creo que ella está bien. Claro. Yo la he visto y está bastante adaptada. ¿Sí? Sí. Bueno, regresando a tu vida profesional, cuando llegaste a los Estados Unidos, ¿seguiste en competencias ahora en Estados Unidos una vez que Sí, nunca paré desde ese momento, porque llegué aquí en el 2011,
No pude competir en esa competencia en la que yo estaba anotada porque llegué tarde, porque no me habían dado la visa, entonces llegué al mes siguiente. Pero bueno, aproveché ese año para prepararme. Tenía más tiempo porque los niños no estaban conmigo, así que me preparé con la ayuda de mi esposo, que siempre me ayuda en la preparación. Y nada, al año siguiente, en el 2012, fue que competí. Después de 14 años, volví a competir, volví a subir en el escenario. ¿Cómo lo sentiste? Fue una buena experiencia porque me sentí más... Si bien estaba nerviosa porque tenía mucho tiempo de no subirme al escenario a competir, me sentí más madura, ¿no? No solo como atleta, sino como mujer, ya sabiendo, estando segura de lo que estaba haciendo, ¿no? Y al tener el apoyo de él también para mí fue muy importante, porque siempre lo había hecho sola, entonces... ¿Qué es lo que sientes cuando estás en un escenario mostrando tus músculos, tu cuerpo? ¿Qué se siente? ¿Qué es una exhilación? Bueno, por ahí es un poco mostrar lo que uno ha hecho con el cuerpo, como siempre digo, no desde la parte de ser superficial o decir, mira qué cuerpo que tengo, sino como un trabajo duro que uno hace y casi llegar a la perfección física de lograr tallar todos los músculos y de la simetría y la proporción y la definición y el volumen, todo tiene que ser bien, tratar de llegar lo mejor posible y demostrar eso es, si lo hiciste bien te da orgullo mostrarlo, claro. ¿sí? Claro. ¿Te parece que es algo superficial? ¿Te parece que es importante el físico? Sí, a veces trato de cuidar esa parte porque yo el único momento en el que me miro así en el espejo y eso es en el gimnasio, porque después tengo una vida bastante ocupada con los niños, la tarea y cocinar y las cosas de la casa. Tenemos una perra, entonces que también nos lleva tiempo, así que no puedo... es que andas todo el día mirándote al espejo, no, claro. Soy una mujer normal, soy madre, imagínate, ama de casa. Trabajo también, tengo gente que entreno. Eso es lo que te iba a preguntar ahora. Tú eres entrenadora sí. de personal. Sí, personas que... sí. Te voy a hacer unas cuantas preguntas que estoy seguro todo el mundo te hace, todos los hombres y mujeres te hacen. Okay. ¿Cuál es la mejor manera de bajar de peso? Bueno, dieta. Ajá. Esa es la primera manera, no hay otra. Porque mucha gente yo veo que se mata en el gimnasio corriendo ahí en las máquinas o haciendo mucho cardio y después van y se comen una pizza. No te sirve. Lo primero que tienes que hacer es hacer una dieta. No digo una dieta estricta, sino cambiar la alimentación de lo que estás comiendo, comer algo más sano. Empieza por ahí. Entonces después, sí, vamos al ejercicio, pero primero es la dieta. La dieta es mucho más importante que los ejercicios. Totalmente. Somos lo que comemos. Claro, claro que sí. Y hay otro dicho que dice que los abdominales se hacen en la cocina. Es verdad. Puedes hacer 500 abdominales al día, pero si comes mal, no se te van a notar. ¿Cuál crees que es el mayor problema que tienen hombres y mujeres con su aspecto físico? O sea, ¿crees que es un problema de que no se sienten a gusto? ¿Qué es lo que tú ves? Que la gente que va todos los días porque se siente mal con su aspecto físico. Que la gente va al gimnasio, mucha gente va porque quiere bajar de peso o porque quiere modelarse, o las mujeres que quieren hacer glúteos o piernas. Pero hoy en día es importante también para la mente, para quitar el estrés. Hay mucho estrés, que eso antes no se veía. No. Hoy en día tú... La sociedad como es. Sí, manejando te estresas. Haciendo, no sé, cualquier cosa hoy en día te estresa. No. Es no solamente lo físico, es para de alguna forma emocional, ¿no? De balancearse. Sí, porque es un momento en el que a mí me pasa que yo
me dedico a mí. Ajá, claro. Y que me enfoco en mí, pongo la música y me concentro y trato de no pensar en otra cosa, sino en lo que estoy haciendo. Ajá. Entonces eso es bueno para la mente. ¿Qué ambicionas? ¿Qué ves Ah, para qué tu ambic- futuro profesional, ¿no? Ujú. Como competidora? Bueno, estoy tratando de ser juez aquí en este país porque es algo que me gusta Claro. y quisiera hacerlo. Voy a ver si me aceptan, todavía no me aceptaron, pero estoy tratando. Es algo que me gusta y también es una manera de mantenerse en el ambiente, ¿no? Que es algo que disfruto. Y quiero seguir trabajando con gente, o sea, entrenando gente, porque es algo que también me da satisfacción, porque cuando uno puede lograr el objetivo de la otra persona y ayudarle a lograr ese objetivo, eh, te da mucha satisfacción, porque es algo que estás ayudando a la otra Claro. persona, ¿no? No solo te estás ganando la vida, sino que estás ayudando a lograr ese objetivo. Claro. Y a veces en vez de las otras personas realizar sus sueños, Sí, mejor, sí. una satisfacción personal. Sí, 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 y sobre todo, bueno, cuando uno logra cambiar ciertas cosas como la alimentación, también es una cosa, es algo muy importante que uno logra, ¿no? Claro, claro. Qué bonito. Ujú. Muchas gracias, Alicia. Te Bueno, agradezco. gracias Oscar, gracias por invitarme. Un placer.